Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer. Hoy vengo a hacer un análisis y reacción de Dimas Synopathy Fit Philosophy Guitar con la canción Going Where the Wind Blows. Así que vamos a poner la banderita de Indonesia. Vamos a ver qué nos transmite. Y nos vamos allá, señores. Bueno, acá estamos. Allá vamos. Someone say life is for the taking. Here I am with my hand out, waiting for a ride. Qué lindo, siempre él cantando sentadito con los ojos cerrados, muy concentrado, y está con un nuevo compañero, porque siempre estaba con Jafar y, no me acuerdo el tecladista, bueno, no importa, pero lo recordamos. Esta vez está con Philosophy Guitar, así que lo conocemos, le damos la bienvenida al canal, ¿no? Porque seguramente ya lo conocen todos. Otro buen guitarrista por lo que se ve, y vamos a ir conociéndolo de a poquito. Sigamos. I've been living on my great expectations. What good is it when I'm stranded here and the world just passes by? Bueno, los guitarristas allá, nada de púa, ¿eh? Siempre es con fingerstyle, divino, divino. Me encanta. Y la voz de Dimas, esta vez se escucha un poquito más, un efecto más metálico. Evidentemente le quiso poner un estilo más moderno porque es un cover de Mr. Brick, la canción. Una letra muy profunda que vamos a ir viendo, ¿no? Comienza diciendo... alguien dijo que la vida es para tomarla y aquí estoy con la mano extendida, esperando un aventón. He estado viviendo grandes expectativas. ¿De qué sirve estar varado aquí? Habla un poco acerca, igual vamos a ir viendo si pone algún recurso al servicio de esto. A ver si puedo, porque a mí se me dificulta por el idioma. Pero habla un poco de este tema existencial de que uno está parado en la vida y a veces ve las oportunidades pasar. Y si estamos realmente vivos, e inteligentes, como para ver la oportunidad, si la vamos a ver o no, o va a pasar derecho y unos nos vamos a dar cuenta o no nos vamos a dar cuenta. Lo sabremos que esa era nuestra oportunidad o la vamos a dejar pasar. Un poquito de eso se trata la letra que yo recuerdo de la canción, ¿no? Igual ahora vamos a ir viendo de a poquito. Help me get out of this place. If I should stumble on my moment in time. Bueno, ahí dijo algo displays y puso mucho énfasis acá. Y justo es claro. Y el mundo simplemente pasa donde están las señales que me ayuden a salir de este lugar. Él está indignado y usa su voz, justamente la voz más quebradiza, porque él tiene muchos recursos de voz desgarrada. Es característico en Dimas y es lo más lindo que uno espera que desgarre la voz, pero no la usa siempre y eso es lo más lindo que tiene Dimas, que la usa en los momentos adecuados. Él puede cantar y no usarla en toda la canción, pero si realmente siente que tiene que desgarrarla porque la palabra lo necesita, por ejemplo acá, que él realmente sintió que quiere salir de ese lugar y dijo lugar con desgarro, porque usa los recursos vocales cuando es necesario, no como un adorno en cualquier momento para decir qué buena voz que tengo. No, lo usa con el corazón, con sentimiento. If the story written on my face, does it show? Am I strong enough to walk on water? Y acá lo mismo, también es bastante desgarrado, porque bueno, justamente la letra hablaba algo.
de esto, ¿no? Que si que pasaba, que pasa, si el mundo pasa y, y si no ves las ciudades, las señales, ¿no? Si tropezara con el momento, en el tiempo, ¿cómo lo sabré? Entonces ese tema lo pone nervioso. Soy lo suficientemente fuerte para caminar sobre el agua. Y todo eso lo hizo con algunos momentos quebrados, porque es lo que quiere contar. Tiene una voz extraordinaria para eso. Smart enough to coming out of the rain. Or am I a O fool? soy un tonto. Going where the wind blows. ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso vibrato! O soy un tonto yendo donde sopla el viento, donde sopla el viento. Y que es Where the Wind Blows. Y Blows lo hizo Blows con un vibrato, pero hermoso y también un poco desgarrado. Porque tiene miedo de esa contrariedad, de no darse cuenta. Here I sit, halfway to somewhere, thinking about what's front of me and what I left behind. Precioso, precioso. Acá también, a ver de qué habla, porque se me hace difícil a mí. Pero bueno, habla de... aquí me siento en el medio del camino, en algún lugar, pensando en lo que hay frente a mí, lo que dejé atrás. Y cuando dijo behind, que es atrás, puso aire, porque justamente es la añoranza, el susurro, ¿no? Decir que lo que pasó quedó atrás. Y lo hizo con aire, usando ese recurso vocal. Supposed to be so easy. Is this what I've been after? Ah, Or have I lost my mind? ay, qué divino, ¿no? Es un genio, la verdad que no quiero leer tanto porque si no los voy a aburrir, pero esa es la dinámica que usa él. Ustedes que entienden el idioma ya entendieron la dinámica de lo que les estoy contando. Maybe this is my chance. Melisma And it's precioso. coming to take me away. Qué bien que toca la guitarra. If I should stumble on my moment in time. Me encanta que el reloj que tiene, no tiene nada que ver, pero me encanta el reloj que se puso Philosophy Guitar. Here I am, walking naked through the world, taking up space. Society's child, make room for me, make room for me, make room for me. Ahí simplemente lo que hizo fue bajar la dinámica, el volumen de la voz. Forte, piano, pianísimo. Queda precioso. ¡Ay, el solito! Am I strong enough to walk on water? Smart enough to going out of the rain? Or am I a fool? Uy, ay, qué lindo. Aquí lo suficientemente inteligente como salir de la lluvia. O soy un tonto. Eso. Yeah, Sí. going where the wind blows. Yendo donde sopla el viento. Yeah, Qué hermoso todo. Hermoso, me encantó cómo la interpretaron, una letra que es maravillosa, que es de una composición muy, muy sentimental, muy introspectiva, muy que todos pasamos en algún momento por estas preguntas existenciales. Y hay que saber expresarlo eso con su voz. La voz de él ya la conocemos, pero no la podía hacer toda igual, porque si no hubiese perdido esa esencia que tiene. Y él usa los recursos adecuados en los momentos adecuados. Y fue realmente una caricia al alma. Una vez más vi más dando cátedra de que no es necesario poner sus
ornamentos en todo momento, sus grandes desgarros vocales, sino ponerlos en los momentos adecuados. Una maravilla, una maravilla. Bueno, espero que te haya gustado la reacción. Yo dejo, como siempre, todos los datos míos por si tienen ganas de ayudar el canal. Eso no es necesario para nada. Y lo que sí les pido es si se pueden suscribir, si tienen ganas, se suscriben haciendo un tuki en suscripción. Si pueden, verifiquen este tuki, porque no sé qué pasa con YouTube, que no está avisando cuando suba material y quizá no te avise que subí este material. Si lo viste, verifícalo, porque ya me avisaron muchos suscriptores que no está avisando, que se enteran por Instagram, por ejemplo. Y no puede ser, tiene que avisar de todas las publicaciones que yo hago. Verifica que estén suscriptos y de hecho a uno que estaba suscripto le apareció que no está más suscripto y él no se desuscribió. Entonces, verifica que esté suscripto. Hay fallas, yo no le echo la culpa a nadie. Hay fallas, son cosas que, bueno, fallaron, listo, lo arreglamos. Suscríbete de nuevo si es que no estás, campanita y todo perfecto. Bueno, te dejo todo mi cariño, todo mi amor y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.